Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, y dice un amigo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la séptima edición de En Terapia. Hoy con un invitado de lujo, como los 6 anteriores también, a las cuales les mando un saludo por haber participado del ciclo, que les voy diciendo se va llegando a su final de esta primera temporada. Van quedando los últimos episodios, así que quédense enganchados, y si no vieron los anteriores capítulos los pueden ver en IGTV. Y estamos armando el canal de YouTube para poder generar y dejar ahí todo el contenido. Así que hoy tenemos a Fabi Liendo, que va a estar compartiendo ese tiempo con nosotros. Como siempre decimos, para pensar, para reflexionar, para seguir teniendo diferentes voces que nos puedan contar qué percepciones tienen de la psicología y iglesia. Así que ahí Fabi ya está conectado a través del perfil del kiosco. Vamos a hacerle un aceptar. Agregar a Fabi, esperando a kiosco, dice. Conectando, y ahí está Fabián. ¿Cómo estás? Fabi, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, Marquitos? Qué gusto encontrarme con vos. Bueno, la gente, siempre le digo lo mismo, con todos los entrevistados tenemos un backstage, de hace 5 minutos hablamos, pero para la gente nos saludamos de nuevo. Gracias por sumarte, Fabi, como te decía. La verdad, estoy en este ciclo buscando perfiles que tengan referencia, que puedan tener voz y punto de vista respecto a ciertas cuestiones. Hay una cuestión en particular que ahora vamos a hablar, pero sobre todo, lo que me pasa, cumplí 35 el año pasado, voy para 36. Y si querés, yo fui creciendo con la música de ustedes. Yo conocí a Jesús a los 16, era el pleno auge de kiosco, y como que fuimos creciendo todos juntos. Y Fabi, ¿vos cuántos años tenés ya? 54. Re fuerte eso. Y las canas se ven también, pero las canas también son experiencia y camino recorrido. Por lo cual, en ese sentido también suma el perfil, porque los que han caminado el trayecto también tienen mucha experiencia y cosas para compartir y para transmitir. Entonces también ha sido ese tipo de perfil que he buscado en este tiempo para tener estas entrevistas. Como te compartía, viste, este ciclo de entrevista tiene que ver con el mundo de la psicología y la iglesia, entender cómo se mezclan esos dos mundos, qué injerencia tiene el uno en el otro. Y nada, y en función del camino recorrido, preguntarte, que puedas compartir tus experiencias y desde el punto de vista más general, de un lugar más de la pastoral, de haber recorrido también como conferencista diferentes congregaciones, diferentes espacios y demás, como una cosmovisión más general de lo que ves, cómo se relaciona la psicología con la iglesia, y después un punto más particular tuyo de lo que pensás subjetivamente de esa relación y ese vínculo. Así que nada, a lo que quieras compartir. Si querés, vamos desde el plano más general de lo que has visto en estos años respecto a cómo la psicología se ha relacionado con la iglesia y viceversa. Bueno, yo me imagino que las charlas que vos habrás tenido eh, no habrán sido demasiado fáciles de sobrellevar, digamos. La psicología es muy resistida. eh, y, y me gustaría hablar con vos acerca de algunos conceptos, porque yo, a lo largo de los años, tuve que tener una concepción, una cosmovisión de la psicología. No profundicé como para llevar una carrera universitaria, pero desde que la psicología se introdujo en la iglesia, teníamos que entender básicamente los principios de la psicología para entender a qué nos estábamos enfrentando y por qué hay cristianos que necesitan psicoanalizarse, ¿no es cierto?
Por supuesto, ni Freud, ni Roger, ni Skinner, toda la gente, todos los referentes de la psicología en general no estaban cuando Jesús vino. Sin embargo, Jesús era el pan de vida, que el que come de él nunca más vuelve a tener hambre. Es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, Ujú. ¿no es cierto? Y entonces, claro, todos los que iban a él eran sanos, completamente. Entonces, uno se pregunta, yo acá tengo ganas de charlar con vos algunas cosas, porque hay muchos que dicen que la psicología no es una ciencia, digamos, ¿no? Y Ujú. hay otros porque no está basada en hechos, sino más bien en teorías y hipótesis que van cambiando o madurando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Porque lo que pensaba uno, el otro, bueno, y mismo entre los, digamos, los referentes de la psicología tampoco están de acuerdo entre ellos en muchos puntos. Eh, Esto de los 4 puntos principales que hice, describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento, Ujú. eh, tiene que ver con una percepción, ¿verdad? Y esto es algo que en la palabra de Dios es un principio notable, porque el hombre tiene una percepción de la realidad, pero no puede ver la realidad. O sea, ¿viste esta famosa frase de Kant que dice que nosotros no vemos el mundo tal cual es, sino que vemos el mundo tal cual somos? ¿No es En cierto? función en función de la información que ha ingresado a nuestro cerebro, generamos distorsiones de la realidad o no. Exactamente, exactamente. Es en base a nuestros éxitos, frustraciones, nuestra experiencia de la vida nos hace ver a través de ese filtro todas las situaciones de la vida. Y claro, cuando uno va a la palabra de Dios dice, olvídense, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no puede ver la verdad, no la percibe y tampoco puede, porque hay una realidad, que Dios ve solamente dos personas. O sea, Dios no ve a mucha gente, Dios ve 2 personas. El Padre ve 2 personas, ve a Adán y ve a Cristo. Esto es lo que describe la experiencia apostólica, ¿no es cierto? La Ujú. doctrina apostólica en la que persevera la Iglesia de Jesucristo dice que cuando Adán pecó, todos morimos en él. O sea que lo que explica la palabra es que la experiencia de Adán es nuestra experiencia. O sea que si vos vas a un cementerio, no te preguntás quién estaba muerto que quién, digamos. Capaz que uno mató a 100 tipos y uno dijo 3 mentiras, pero está muerto de la misma manera, ¿no es cierto? Ujú. Y si estás en Adán, no importa, no cuenta tu experiencia, estás muerto, ¿verdad? Y en la cruz está el poder para transferirnos de Adán a Cristo. Y lo que dice que el que está en Cristo, la experiencia de Cristo, es nuestra experiencia, ¿no es cierto? Por eso la palabra describe que la vida, así como entró por la muerte entró por uno, la vida entra por uno, y dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Eso es algo tremendo, porque lo que está diciendo es que cuando Él estaba clavado en la cruz, vos y yo estábamos en Él. Después dice que morimos y fuimos sepultados juntamente con Él. Y que resucitamos juntamente con Él para que conjuntamente con Él seamos glorificados. O sea que la experiencia de Él es mi experiencia, no cuenta mi pecado, no cuenta mi experiencia, porque yo soy absorbido por Él, fui incluido en Él. Dios no está conmigo, sino que está en Ujú. mí y yo estoy en Él. Y soy parte de su cuerpo. Y estamos hablando de un ADN, de un genoma, ¿no es cierto? Y eso explica que el Evangelio es una persona, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de instrumentos, vos decís, por ejemplo, la psicología puede ser una herramienta que se puede añadir, digamos, como una herramienta a la forma en que Dios trata con su iglesia. Bueno, eso es una incongruencia desde el punto de vista cuando uno lo mira desde la mente apostólica, dice que el Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica, sino que es una naturaleza. En realidad el Evangelio es una persona, que es Cristo, ¿no? Ujú. Y la experiencia apostólica es que Él nos incluye en Él y expresamos esa vida. Y Él produce el querer como el hacer. O sea, yo
de repente no podía amar a mis enemigos y ahora amo a mis enemigos. O sea, antes no veía, ahora veo. No sé qué me pasó, yo no hice nada en particular para cambiar, pero hubo algo que pasó en mi vida que me transformó para siempre. Saulo Pablo. Exacto. Y Pablo lo describe de esta manera. Pablo lo describe diciendo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo. Y se me concede una naturaleza que tiene una mente. Y es la mente de Cristo, ¿verdad? Ahora, esa mente es la diseñadora de todo lo que existe. Es la que llama lo que no es como si fuese, la que sabe que nada es imposible para Dios, ¿no es cierto? Y se convierte en un estado de gobierno, o sea, ningún miembro tiene voluntad propia, todo gobernado por la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Cristo del cual es la cabeza. O sea que la mente de la iglesia es la mente de Cristo. Ahora, lo interesante y dónde viene, donde yo creo que la psicología, no como instrumento, sino como un ámbito, o sea, por decirte, por ejemplo, Daniel fue el instrumento, ¿no es cierto? El Sí. instrumento no es la psicología, es la persona, que te introduce en un ámbito, que es la psicología, en este caso Daniel en Babilonia, ¿no es cierto? Donde expresa la verdadera respuesta para el hombre, que es Cristo, ¿no es cierto? Entonces vos, cuando hay una persona, porque digo, Dios, cuando vos vas a Dios, Dios te introduce en sus procesos, ¿no es cierto? Por eso Él dice, nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma la cruz y me sigue. Ese proceso es una dinámica de conocimiento, ¿no es cierto? Es una dinámica, es como el colegio. Vos no podés darle lo de la secundaria a un chico de primer grado porque no puede, no lo entendería. Es una dinámica el colegio y a medida que vas creciendo vas mejorando en tus conceptos, en tu mente, digamos, y vas introduciendo palabras en tu vocabulario, ¿no es cierto? Y dice que somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento, que nos produce la mente de Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Y eso es una dinámica. Entonces Pablo, a medida que él iba acercándose y estando a 1 metro de encontrarse con el Señor porque iba a ser decapitado, él dice, y no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo, Exacto. ¿no es cierto? Y entonces uno se pregunta esto, tiene que haber concretamente una comprensión de la diferencia que hay entre encontrarse con el Señor y conocerlo. Son dos cosas completamente distintas. O sea, ¿Me dejás meter un sí, concepto, un chiquito teología ABC? Por ahí tiene que ver con la santidad posicional y la santidad progresiva. Me estás hablando seguro, un poco de eso. exactamente, Ujú. totalmente, totalmente. ¿Por qué? Cuando vos conoces al Señor, pasa algo extraordinario. Viste que cuando vos, por ejemplo, alguien quiere entrar en una universidad, querés entrar a Harvard, ponele. Bueno, tenés que hacer un examen tremendo, estudiás, todas tus expectativas, tus nervios están en que querer entrar, de repente te aprobaron en... Bueno, vamos a celebrar. ¿Cuánto podés celebrar? Un día. ¿Por qué? Al otro día tenés que empezar a estudiar, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. cuando vos encontrás a Cristo, es tremendo, porque vos pasás de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es algo extraordinario, es la experiencia de las más maravillosas que jamás vamos a poder experimentar en nuestra vida. Pero hay algo que es mejor que eso, que es conocerlo. Empieza lo mejor, que es conocerlo, porque cuando vos saludás a una persona por primera vez, te encontraste, pero no la conoces. Y ahora empieza lo más precioso, que es conocerlo. Y Pablo dice esto, yo he estimado todo como pérdida, lo he estimado todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en él. O sea que de la única manera de conocerlo es abandonando mi vida en él, perdiéndolo todo, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Esa manifestación en mí, diaria, por mi abandono, mi dependencia completa de él, permite que su manifestación me permita conocerlo. Viste que yo digo que pueden haber científicos
que estudiando el ADN de mi esposa puedan decirme cuántas células tiene en su cuerpo, cuántos pelos tiene en su cabeza. Yo esa información no la tengo, pero ellos no conocen a mi esposa, yo sí. Ujú, Información no es conocimiento. Por eso Pablo le dijo a los fariseos, nadie conoce las escrituras mejor que ustedes y nadie sirve a Dios más eficientemente que ustedes. Pero ¿saben qué? Están muertos. Ustedes hablan de mí como si me conociesen, no tienen idea quién soy yo. Si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Entonces, esto es una naturaleza. O sea, para ser hijo hay que ser engendrado. Y eso es lo que él le estaba diciendo. Ya no es como en el antiguo pacto, donde había una lista de comportamientos. Ahora es una ujú. naturaleza y las escrituras funcionan como un manual para poder sacar el mayor provecho de la naturaleza que nos fue concedida. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde hay un punto fundamental en el ámbito de los médicos, de los psicólogos? Es que acompañan el proceso de personas que de alguna manera Cristo no le es suficiente al momento. Ujú, Y los acompañan en la resistencia que ofrecen a ser completamente absorbidos por esa verdad, a abandonarse completamente y a rendirse completamente porque conservan con ellos todavía falta de perdón, este, bueno, traumas, abusos y cosas que no sueltan, ¿no es cierto? ujú. Y muchas veces ese acompañamiento en ese proceso de conocimiento de la persona de Cristo, lo que Dios de alguna manera llamaría discipulado, ¿verdad? Porque la palabra discipulado viene de la palabra discípulo, viene de disciplina, ¿verdad? Es que alguien me dirige y yo obedezco, ¿verdad? Ujú, Sigo sus pasos y eso me permite esa disciplina. Por ejemplo, el atletismo es una disciplina, ¿verdad? No es un castigo, es una disciplina que en la medida en que yo la sigo fervientemente y cuanto mejor la sigo, mejores resultados obtengo, ¿no es cierto? Y creo que ahí hay una punta importante, siempre y cuando el psicólogo comprenda que el hombre no tiene ninguna respuesta para el hombre. Porque el psicólogo, como el hombre, como cualquier hombre, no puede resucitar muertos. Y ujú. el evangelio no trata con gente caída, digamos. El evangelio opera en un cementerio resucitando gente muerta. El que está en Adán está muerto. O sea, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, si el tratamiento lo conduce a Cristo, entonces lo está conduciendo a la única solución que tiene el hombre en esta existencia, ¿no es cierto? Por eso Ujú, considero que si alguien te dice, por ejemplo, la psicología es compatible con la Biblia, nunca es un sí o un no de manera categórica, como algunos piensan, ¿no es cierto? La psicología es compatible e incompatible según cuál sea su fuente. De dónde proviene y hacia dónde va. Si la fuente es Cristo y vuelve a Cristo, entonces eso tiene resultado. ujú. Ok. Entonces, en función de lo que vos compartiste, me sumo, hay un tiempo donde de choque, de sello, y luego un proceso de alcanzar plenitud. En Exactamente. ese proceso de alcanzar plenitud, donde nosotros vamos Acompaña. tratando de despojarnos más y más y más de nuestra naturaleza vieja que tiene que ver con los traumas, la información disfuncional, las distorsiones y demás, vamos alcanzando más la estatura de Cristo y como dicen las escrituras, hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Y la Exactamente. psicología puede acompañar ese proceso desde un lugar de una fuente genuina, no poniéndose como protagonista de la historia, sino como un acompañante y un instrumento que el Espíritu Santo puede utilizar para. Exactamente. Para conducirte solamente al único que puede devolvernos al Padre, ¿no es cierto? Que es Ujú, Cristo, ¿cierto?
Es la única solución que el Padre proveyó, que Dios proveyó. Es un nuevo comienzo, una muerte, una resurrección, ¿no es cierto? Un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza y una nueva mente Ujú, que nos gobierna, que nos permite ver como Él ve. O sea, las profecías de Ezequiel y Jeremías eran que en este pacto Dios iba a poner su ley en nuestra mente y nos iba a dar un corazón nuevo y sacar nuestro corazón de piedra y iba a poner un corazón de cal. Lo que él estaba diciendo es que él iba a producir el querer como el hacer, como lo dice, como lo expresa Pablo, con un corazón que ama lo mismo que Dios ama, que desea lo mismo que Dios desea, y una mente en la cual el maestro es el Espíritu Santo. O sea, el que te ujú. revela, ¿no es cierto? Porque uno va a la escuela, pero el maestro es el Espíritu. Ya no es como era en el antiguo pacto, ¿no? Ya es el Espíritu. Y el Espíritu dice, por eso dice, ya nadie le enseñará a otro diciéndole, conozcan a Dios, porque los que están en mi Hijo, todos me conocerán, ¿no es cierto? Y entonces eso bueno, es el milagro de los milagros, ¿no es cierto? Mm. Es el misterio Ahora, revelado. me pasa desde el consultorio de que el 95% de mis pacientes, la verdad, son creyentes, son personas que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Mm. Eh, yo siempre comparto cuando me dan el lugar, yo soy como muy respetuoso en función de la demanda del paciente, de si me dan el lugar de compartir que el que opera en el consultorio es el Espíritu Santo, yo no soy, yo soy un mero instrumento. Ujú. Eh, y, y también uno empatiza con el dolor y con el sufrimiento que se encuentra semana a semana, y obviamente ora para que el Espíritu se manifieste y se revele a través mío, a través de lo que carancho sea, para que ese Cristo que ya está dentro de la persona sea revelado y pueda eh, disolver o desmenuzar esa distorsión. Ahora, en tu experiencia más pastoral, ¿no? Seguramente te has encontrado con personas que están en ese recorrer, en esa búsqueda de plenitud, de despojarse de su naturaleza vieja y siguen en la recurrencia con la misma piedra, con el mismo trauma, con la misma baja autoestima, que Ujú. no pueden trascender eso y que no pueden alcanzar esa estatura Ujú. o esa plenitud. Ujú. Obviamente ahí yo siento de que uno desde la psicología puede ayudar, pero digo, ahí como, ¿qué interpretas que le pasa a la persona ahí? De que no puede trascender esa piedra o ese obstáculo. No tiene convicción de su Cristo, no ayuda, no levanta las manos pertinentes. ¿Cómo uno como pastor puede ayudar? ¿Tiene un límite el pastor en eso? Y ahí el pastor también tiene que levantar la mano. ¿Cómo pensás esa dinámica? Hay dos cosas que son fundamentales en esto. Una es que Jesús dijo, evalúen el costo, evalúen el costo. Nadie puede venir en pos de mí si no me ama más a mí que padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, propiedades y aún su propia vida. Lo que está diciendo, el que no me ama más a mí, más que a todas las personas que existen en el mundo, propiedades, dinero y aún su propia vida, olvídense, se queda en el camino, no puede venir en pos de mí. El reino de Dios es como un campo donde hay un tesoro. Y dice que el que vio el tesoro entendía el valor de ese tesoro. Por lo tanto, dice, con gozo fue y vendió todo lo que tenía. Uh -huh, O sea, entendió que todo lo que tenía era nada comparado al valor de ese tesoro. O sea, vende todo con gozo. Aquel que tiene, que no está convencido, que todavía sigue conservando cosas que no suelta, es porque no se le ha revelado el valor del tesoro, todavía considera que el costo del evangelio es demasiado caro, por lo tanto nunca termina de entrar. Siempre está en la puerta, quiere lo que está dentro, pero no quiere soltar aquello que está allá. Y entonces nunca ocurre el milagro, nunca experimenta esa vida que
cambia ¿Sentís que nuestra es, naturaleza y sentís nuestra que es mente. voluntario eso, Fabi? Es ¿Sentís que absolutamente, es... ¿Sí? es Ujú. absolutamente voluntario. Pero, déjame explicarte esto porque es Dale. fundamental. Mucha gente cree que yo me tengo que morir. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, y vosotros estáis muertos. Lo que está diciendo es que cuando Cristo vino a nosotros, vino completo. Él es el todo en todos. Y en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. O sea, no hay manera de expresar el Evangelio en necesidad, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y está en mí. O sea que cuando el Padre me concede a su Hijo, me concede en Él todas las cosas. O sea que aquel que está en Cristo está en plenitud, pero no expresa la plenitud en cuanto esa plenitud no se le revela. Te voy a dar un ejemplo. Suponete que vos heredás 100.000 millones de dólares. Una cifra, olvídate. No existe. Sos el hombre más rico del universo, pero no lo sabés. Entonces vivís con 15.000 pesos. No podés pagar, dependés de la misericordia de los hermanos, se te suman deudas, vivís angustiado por todo eso, te tienen que venir a consolar, a dar palabras de ánimo. De repente alguien viene y te dice, mirá que me enteré que hay una propiedad a tu nombre. O decís, ¿dónde? ¿Cómo? Vas y averiguás y sí, está ahí. Y ¿cómo puede ser esto? Bueno, entonces, ahora que lo ves, vas y vendes eso, eso mejora tu calidad de vida. Entonces vos decís, quiero saber más, habrá más, habrá más. Y entonces empezás a conocer más y ves que hay más propiedades, más cuentas bancarias. Y a medida que eso te vas apropiando de eso, mejora cada día más tu calidad de vida. Ahora que tenés una excelente calidad de vida, ¿sos más rico que cuando vivías con 15.000 pesos? No, solo Ujú. no lo conocías. Por eso es tan importante conocer, si vos agarrás Mateo capítulo 7, la respuesta de Jesús a quien él le decía, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. La respuesta de Jesús es, nunca los conocí. Él habla de conocimiento. O sea que lo que va a importar el día que estemos cara a cara es si le conocemos o si fuimos conocidos por él. Por eso, cuando uno mira las cartas apostólicas, de principio a fin, de Romanos a Judas, todo se trata del conocimiento. Es sustancial. Entonces, a medida que yo voy conociendo a aquel que es la plenitud, de aquel que todos lo llenan todo, hay menos de mí, más de él, lo que se expresa es plenitud. Pero no es que yo la tengo que alcanzar. Yo no, o sea, no estoy viviendo para la plenitud, sino que tengo que vivir desde la plenitud, porque eso ya me fue concedido. Ya está. Ujú. Ya está. Entonces, ¿y cómo se logra que se exprese? Bueno, sacando de mí para que haya más de él. Por eso Pablo dice, la muerte de Cristo es mi estandarte. La llevo a todos lados para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿No es cierto? Porque estamos completos en él. Y el Hijo de Dios se tiene que expresar de manera completa. ¿Para qué? Y bueno, para aquello que volvería loco, depresivo, enfermo, cualquier persona, en nosotros produce un gozo, ¿no es cierto? Y la gente dice, estos están locos. ¿De Ujú. dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿No es cierto? Ujú. Porque Ah, uno puede cambiar de dirección, Marcos, y esto después lo podemos hablar, pero no de fuente. ujú. Y eso es bien, bien, bien importante. Ujú. No, ¿Mm? en esa misma línea, ¿cómo lidias? Viene, quiero como ir a lo pragmático que nos puede pasar en la pastoral y que me pasa a mí también en el consultorio de la recurrencia. Sí. Te vienen como pastor, Fabi, me pasa esto. Ujú. Vos, y una y otra vez, y vos como pastor intentás acompañar, discipular en acompañar a la persona a que se le revele la persona de Cristo y esa plenitud y ese gozo para que se la apropie de alguna, por una vez y para siempre. Exactamente. Pero una y otra vez, por lo menos en lo que me pasa a mí en la práctica, ese proceso muchas veces cuesta un montón. Eh, ¿Qué te pasa con eso?
¿Cómo? Lo, porque algunas veces uno se pone a pensar, y a mí en el consultorio me pasa de, uy, no lo aguanto más, que no venga más, no entendió nada, o te cansa. Porque, Claro, ¿qué pasa? Que no conectás con el Cristo que, o no o yo no estoy siendo el pastor o el psicólogo que te está pudiendo acompañar, como vos dijiste, como herramienta del Espíritu para exacto. que se te sea revelado. Mm. Entonces decís, o algo tengo yo, o algo tiene la persona. ¿Qué, qué te pasa con ese tipo de personas y cómo lidias con ese proceso? Más a nivel personal. Bueno, es muy importante saber que los pastores no damos opiniones. O sea, una de las señales de la madurez de la iglesia es que no opina. O sea, el único que dice es Dios. Entonces, los pastores conducimos a las ovejas a Dios. ¿No es cierto? No decimos, Dios dice. Entonces, Dios dice esto. Entonces, vos no vas a hacer lo que dice el pastor, sino que tenés que hacer lo que dice Dios. Es tu decisión frente a la cruz, es tu decisión frente a Dios, la que tenés que tomar definitivamente. Entonces, si vos estás viniendo a mí para que yo te solucione el problema, estás yendo a la fuente equivocada. No puedo No ayudarte. somos oráculos. Exacto, exacto. Te podemos conducir a aquel que sí es la solución y que puede ser para vos aquel que todo lo llenan todo. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay personas, viste que Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice algo que es fundamental. Dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Y eso no es porque yo pueda olvidarme la salvación en algún lado y la perdí. Coma, y explica. Coma, porque, dice, porque es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que como reveló Ezequiel y Jeremías, que cuando en este pacto, cuando se nos es concedido y les daré mi espíritu, y Él va a hacer que ustedes amen lo que yo amo, deseen lo que yo deseo, cuando no hay un querer y un hacer, un deseo y un anhelo por hacer lo que Dios dice, entonces ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Esta es una de las grandes crisis de la iglesia de hoy, Marcos. Discipular gente muerta, gente que no Ujú. nació. O sea, es gente que quiere ser mejor persona a base de un esfuerzo humano. Eso es inviable, eso nunca va a ocurrir y es frustrante. Esto es un milagro que opera en regiones celestes. Todo lo que Dios hace es en el espíritu. Y entonces el hombre natural no tiene contacto con eso. Entonces, hasta que la persona no se rinde, no abandona su vida, no entrega todo, no hay un nuevo nacimiento. Puede servir a Dios toda su vida. Puede entregar, como dice 1 Corintios 13, entregar todos sus bienes, dar todos a los pobres y aún quemar su cuerpo y aún así, nada es hasta que Cristo esté en su vida, que es la sustancia del amor, que es la sustancia de la vida, que es la sustancia de la verdad, no hay nada. Nada. Entonces todo se convierte en un verdadero esfuerzo y es recurrente porque el hombre natural, cuando cayó, nunca pudo dejar de pecar. ¿Por qué? Esta es una gran pregunta. ¿Una persona que no está en Cristo puede hacer algo bueno? La respuesta bíblica es no. Puede ser el acto altruista más grande que haya existido. Sin embargo, Dios le dice a eso pecado, porque todo lo que no proviene de la fe en su Hijo, dicen Romanos, es pecado. O sea, si vos no estás en Cristo, Dios no te conoce. Si no estás en su Hijo, Él no sabe quién sos. Por eso Él dice, yo no los conozco, nunca los conocí. Y el versículo 21 dice, yo solamente conozco lo que hace en la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ahí hay algo extraordinario. Cristo en mí, lo único que reproduce en mi vida es la voluntad del Padre. Ujú. Y expresa su vida, expresa su plenitud y tiene urgencia por amar, urgencia por dar su vida por el otro. Y eso no lo produzco yo, eso lo produce Dios en mí.
Entonces, cuando esa producción de querer como el hacer no está en mí, yo me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor, porque algo realmente importante, muy serio, está ocurriendo en mi vida. Necesito comer del pan de vida. Eso es fundamental, porque si no, lo que hacemos es discipular gente muerta, y Marcos, es tremendo, porque los muertos no comen, los muertos no ven, los muertos no oyen, no reproducen la vida. Te desgasta y no se obtiene ningún tipo de resultado. Ahora, a nuestras iglesias generalmente, o nosotros buscamos conquistar a los muertos, por decir de alguna manera. ¿Mm? Y cuando el muerto resucita, por ahí solamente, como decías, conoce que hay arroz solamente en la faz de la tierra y se pierde el vacío con papa. Exacto. Sí, Entonces, en ese proceso, lo que vos me estás diciendo que vos como pastor empatizás con esa limitación con la que viene esa persona muerta y que nació y que va caminando hacia la plenitud y le vas presentando, bueno, hay arroz, hay fideos, hay polenta, hay carne, hay milanesas, hasta el vacío con papas. Ahora, buenísimo. Pero el que nació de nuevo tiene hambre. ¿Viste que un bebé nace? Lo primero Total. que hace es llorar y la madre que dice, tiene hambre. Pero los muertos no tienen hambre. O sea, la señal es que hay hambre. O sea, vos le Bueno, das y comen. ahí va donde yo celebro de alguna manera. La persona, generalmente en la primera consulta, trae todo su portfolio de dificultades. Creo que en mi experiencia son los menos los que, bueno, o me mandó mi esposo, me mandó mi esposa, o vengo acá porque el pastor me mandó, o, che, resolveme mis problemas porque yo no puedo, ni Jesús pudo, entonces, no sé, pruebo con vos. Hay mucho de eso de que, como no está el chasquido de dedos de muerte a vida, se busca la alternativa psicoterapéutica. Eso existe, y es real, y lo veo en el consultorio, pero la gente lo que me genera mucha empatía y muchas ganas de trabajar con esa persona y acompañarla y disipularla es, quiero conocer más, quiero tener más conocimiento de ese Cristo que hay en mí y quiero despojarme de todos los traumas que tengo. Y en función de eso, te dan muchísimas ganas de trabajar y que el Claro. Espíritu Santo rompa con todo lo que tenga que romper y que te utilice a vos como terapeuta para ser un instrumento vivo en él y que a partir del laburo terapéutico se le vaya revelando cada vez más, las mentiras se vayan cayendo, las creencias negativas se vayan cayendo, las distorsiones también. Porque hay buena tierra. Uh-huh. Hay buena tierra. Entonces uno sabe que eso va a dar fruto a 30, 60, a 100%, como dice la palabra de Dios. Hay buena tierra. Entonces, vos tenés que darte cuenta, la persona se tiene que dar cuenta si uno es buena tierra para la semilla que es la palabra, que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Por eso hay que entender que si el Evangelio es una naturaleza, hay gente que viene toda rota por la vida y se acerca a Dios, ponele, o a quien fuere, tratando de que le arreglen la vida. Y la gran noticia del Evangelio es que Dios no hace eso. Dios no emparcha tu vida pasada, tu antigua naturaleza. Dios agarra un hacha, corta la planta de raíz, porque de tu antigua naturaleza no tiene que dar nada, y pone una nueva semilla que tiene una simiente, ¿no es cierto? Que cuando crece y da fruto de Cristo, no tuyo, de Cristo. ¿No es cierto? Y entonces las heridas del viejo hombre quedaron bajo tierra y vos sos nuevo y tu ADN y tu herencia es de Cristo. Hace poco escuché el ejemplo que diste de la pierna ortopédica, de que si uno tiene una pierna sana, ¿para qué la pierna ortopédica? Es interesante. Eh, Ahora, déjame ser un poquito más puntual. Porque la verdad no está viendo mucha gente y la verdad el objetivo de estas entrevistas es traer no solamente puntos de vista de las personas, sino tratar de las ambas posturas, la tuya y la mía, dar como cierta claridad o que la gente pueda
tomar todo y retener lo que quiera, ¿no? Entonces, en esto de acompañar a personas muertas que han pasado a vida, que hay buena tierra, que solamente conocen un pedacito y hay que llevarlas a que conozcan el todo. La dinámica pastoral psicoterapia, ponele, ¿dónde sentís que el pastor puede acompañar todo ese proceso? No desde el decirle lo que tienen que hacer, sino llevarlo a las verdades, lo que dice Dios, no lo que dice el pastor, como vos bien decías. ¿Dónde está el laburo del pastor y dónde está el laburo del psicoterapeuta? Si los podrías diferenciar o los entendés como algo muy similar. Es similar, es similar. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia, la única y gran misión, como la describe la Escritura como la gran comisión, es predicar el Evangelio y sigue diciendo, bautizándolos y tercero, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. ¿No es cierto? Ahora, la característica de la oveja fundamental es que escucha la voz del pastor y le sigue. O sea, el pastor no es un arriero. La oveja va detrás de él porque conoce su voz, ¿no es cierto? Y entonces come, es conducida, es guiada. Vos vas a ver que alguien que nació de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer, muere por obedecer, anhela obedecer, porque es lo que desea, es lo que disfruta, es su deleite. Por eso David decía, tus mandamientos son un deleite para mí. Y Juan dice, tus mandamientos no son gravosos, son un deseo, un deleite, un disfrute para mí. O no tenés que mandar a alguien a pedirle perdón al otro, porque si no le pide perdón al otro a la noche no puede dormir, o sea, no puede dormir, porque hay algo, hay una vida que está siendo, que está siendo manifestada en él que le produce el querer y el hacer. El querer y el hacer es que aborrezco el pecado, o sea, cambia mi vínculo con el pecado porque Dios aborrece el pecado. ¿No es cierto? Entonces, la función, yo digo, de alguna manera, todos enseñamos, porque dice enseñándole todas las cosas que les... Y la gran comisión es para todos, no es para los pastores. Todos debemos enseñar. El don de maestro es una asignación del cuerpo, pero toda la iglesia enseña. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con la pastoral. Es una asignación, no es una jerarquía, es una función del cuerpo, es una oveja igual que todas, ¿no es cierto? Y tu labor, como la de muchos, van por el mismo, por el mismo carril, digamos. Somos personas que guiamos a las personas a Cristo. Eso es un pastor, digamos. Una función pastoral. No es un don, no es una asignación del cuerpo, pero es una función pastoral, ¿no es cierto? Conducimos a las ovejas a Cristo. Eso es esencialmente la tarea de la iglesia. En tu experiencia pastoral, ¿has dinamizado porque entiendo que en tu congregación puede venir gente nueva que viene con un proceso psicoterapéutico encima, y siempre hemos charlado con los otros entrevistados de que sería como muy, muy genial que haya una dinámica entre la pastoral Sí. y la psicoterapéutica, digamos, como para poder estar en sintonía, también para que, si bien la responsabilidad, como vos decías, de entender el Cristo que tenemos dentro nuestro, es responsabilidad de cada uno, es interesante que el pastor también pueda velar con quién está laburando el alma o de quién está recibiendo ese consejo, ¿no? Entonces, quería preguntarte en esa dinámica que me parece súper piola, que puedan dinamizar la pastoral con la psicoterapéutica juntos, digamos. ¿Cómo fue si has tenido experiencia en ese sentido, si te ha ido bien, si te ha ido mal, si te has encontrado con psicólogos más, acá no te metas, esta es mi área, vos dedicate a sermonear y nada más? ¿O tuviste lindas experiencias de poder compartir una misma línea de discipulado? Todas fueron muy buenas. Todas. Ujú. Todas, todas, todas. Ninguna fue una experiencia difícil. Todas fueron hermosas.
coincidimos, nos enriquecimos y pudimos ser de bendición para la oveja con la que estábamos tratando, digamos, con el hermano que estamos tratando. Así que yo levanto la mano y digo, yo estoy ahí, yo quiero estar ahí, creo que es una dinámica absolutamente necesaria porque acompañamos el proceso del hermano, de las ovejas que más les cuesta, las perniquebradas, ¿no es cierto? Las más quebradas, y eso también le dice amor, totalmente. Ok. Para ir cerrando, Fabi, ¿qué, qué palabra o qué consejo puedes compartirle a alguien que está incursionando en el estudio de la psicología, está en la facultad o está como en ese proceso académico o de estar incorporando conocimiento en pos de cumplir algún tipo de labor psicoterapéutica? Y obviamente que es cristiano, que tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué palabra tenés para esa gente? ¿Qué podrías compartirles? Bueno, lo fundamental que tienen que saber sea la carrera de psicología o cualquiera sea la carrera, que el hombre no tiene respuesta para el hombre, la única respuesta que le fue dada al hombre se llama Cristo. Entonces yo puedo, digamos, prepararme para el ámbito con el cual Dios me está introduciendo. Yo quiero decirte esto que para mí, esto sí es una opinión personal. Yo no digo que esto sea palabra de Dios. Pero estamos viviendo tiempos y creo que esta generación es una generación que no tiene ideales. Se ha criado de otra manera, vive en un mundo de entretenimiento, no tiene tiempo para aburrirse, para pensar de dónde viene y hacia dónde va en la vida. Son chicos que están conectados a una plataforma casi permanentemente. Y claro, el nivel de deserción universitaria que hay en el mundo es el mayor de toda la historia, porque no hay ideales, ¿no es cierto? Entonces, cuando empiezan las responsabilidades, abandonan. Y yo creo que, porque hay estudios que mostraron que personas que trabajaban ya más grandes que los que salían de la secundaria, eran las personas que más rendían en la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que eran personas que ya sabían a qué se iban a dedicar y se estaban capacitando para ello, que ese objetivo que querían alcanzar. Yo creo que un chico que termina la secundaria, si está en Cristo, debería ser una experiencia misionera antes de elegir qué es lo que va a estudiar, porque no es lo mismo estudiar una carrera y entregársela a Dios que capacitarse para lo que Dios lo llamó a hacer. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando yo sé a lo que Dios me llamó a hacer, me capacito, digamos, pero yo conozco la fuente. Te voy a dar este ejemplo para que vos entiendas. Mirá, viste que uno ve a una persona famosa, influyente en el mundo, y dice que bueno sería que esta persona se convierta, qué importante sería para el reino, pero es una contradicción, porque esa persona tiene una expresión de sí misma hacia el mundo que cuando va a Cristo tiene que morir. Porque lo que se tiene que ver en él no es su capacidad ni su talento, sino el Cristo que habita en él. Entonces, esa persona que se convierte y tiene un talento, ponele que era un cantante. Bueno, antes cantaba para el mundo, ahora canta para Dios. Cambió de Un dirección. Justin Bieber, ponele, lo que fuera. Ponele. Pero una persona puede cambiar de dirección, antes lo hacía para mí, ahora lo hago para Dios, pero puede no cambiar de fuente, sino que lo haces de tu propia capacidad, de tu propio talento, lo estás haciendo para Dios. Y todo lo que no proviene de Dios, todo lo que no hace Dios, no glorifica a Dios, exalta al hombre. Y Marcos, nosotros hemos creado un ambiente que admira al talentoso y eso avergüenza a Dios, humilla a la iglesia. O sea que yo necesito cambiar la fuente. Y dice Dios que es fundamental esto porque dice que si no es Él quien hace, ahí te tengo, si no es Él Ahí va. quien hace la obra,
dice, en vano trabajan todos los edificadores. Por eso Pablo dice, yo no osaría hablar ni que estuviera loco de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿No es cierto? Y dice, y lo que yo soy y todo lo que ha ocurrido con mi vida, ha sido por pura gracia de Dios, es Cristo lo ha producido en mí, ¿no es cierto? Entonces él dice, yo predico y lo hago por impuesta necesidad, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso tiene que ser bien claro en nosotros. No hacemos la obra de Dios, la obra la hace Dios. Entonces, la fuente es Él. Él es la fuente, no solamente la dirección, ¿no es cierto? Es la puerta, es el camino y es la meta. Si eso está en claro, entonces cualquier herramienta puede ser útil en sus manos. En su reino. Exacto. Buenísimo. Fabi, no me queda mucho, la verdad, agradecerte, fuiste súper claro en todos los conceptos. Creo que fue súper rico para las personas que nos están viendo y que van a ver esta entrevista. En mi lugar de la psicoterapéutica, sueño con esa dinámica que decíamos recién, ¿no? De todos en función del amor a las personas, del llamado a ser discípulos, de poder ayudar a transitar desde la posición a la transición, al proceso, poder acompañar a las personas a que puedan conectar con el Cristo y que se les sea revelado en plenitud desde la pastoral, desde la psicología. Si estamos todos en esa misma línea, Jesús se les una sonrisa gigante y me parece, y yo sueño con esa dinámica. Creo que estamos un chiquitito lejos todavía, donde hay egos en los diferentes planos, en los diferentes ámbitos, pero sueño con esa humildad desde cada ámbito donde todos podamos ir en esa misma línea y podamos centrarnos en la oveja, podamos centrarnos en que cada uno pueda ser, se le pueda ser revelado el Cristo que cada uno tiene, y que pueda vivir en libertad, en gozo y en amor que ya está en él. Así que a trabajar en esa línea. Gracias, Marcos. Para mí fue un verdadero gusto y yo me anoto, yo soy parte, yo quiero estar ahí, yo quiero que trabajemos en conjunto. La iglesia es un cuerpo, somos uno, pasamos de los muchos al uno. Es el gran misterio revelado de tiempos eternos, que el Padre reunió todas las cosas en su propio Hijo, todos en el uno. Así que trabajemos, el mundo cuando nos vea que somos uno va a creer, y que amemos como nos ama, va a creer. Entonces, yo soy parte de esto, hasta los huesos, Marcos, así que podés contar conmigo, yo puedo contar con vos, porque estamos en él. Así que un verdadero gusto. Total. Un placer, Fabi. Un abrazo Igual. grandote y estamos en línea. Y un saludo a todos los que nos han mirado. Chao, Un chao. saludo a todos los que nos estuvieron participando en este live. Chao, chao. Abrazo.